Dos adolescentes, en los últimos instantes, graban al asesino por sí mismas. Y aún así, el caso queda sin resolver durante años. La pregunta es, si había pruebas, ¿por qué no había verdad? Ahora, imagina esto. En un caso criminal, una de las pruebas más fuertes existe desde el primer día. El propio teléfono de la víctima captó la imagen del sospechoso y su voz. La mente humana piensa automáticamente, con esto basta, el caso debería cerrarse rápido. Pero el caso Delphi nos muestra otra verdad. Tener pruebas no siempre significa cierre. A veces, incluso la evidencia más fuerte, cuando se queda sola, no puede abrir la puerta de hierro durante años. Delphi, Indiana. 13 de febrero de 2017. Dos adolescentes, Liberty Levy, German, y Abigail Abby Williams, salen a caminar cerca del Monon High Bridge. Y luego, desaparecen. Al día siguiente, se encuentran sus cuerpos. Este caso se convierte en uno de los crímenes más comentados en Estados Unidos, porque desde los primeros días, la policía publica una foto del sospechoso y un breve fragmento de audio. Guys, down the hill. Y esa voz se queda en la cabeza de la gente durante años. Pero ahora llega la pregunta más importante. Si la víctima grabó al sospechoso, ¿por qué el caso no se resolvió en 5 años? ¿Por qué esa imagen? ¿Por qué esa voz? ¿Por qué ese artefacto no dio un resultado inmediato? Aquí está la primera gran ilusión. Cuando la gente ve un video, lo toma como una respuesta completa. Pero en el lenguaje de una investigación, un video es solo la línea de salida. Te da la pregunta de quién podría ser, pero no te da la respuesta de quién es. Porque la imagen puede ser granulada, el ángulo puede ser débil, la ropa puede ser común, la voz puede ser corta. Y lo más importante, cuando llegas a juicio, para decirle al jurado es él, no vas solo con un video. Vas con el video y una cadena que lo respalde. A eso en investigación le llaman corroboration, una capa de confirmación. El video es un pilar, pero una condena se sostiene en varios pilares. Y en Delphi, el problema era exactamente ese. El video era fuerte, pero unir ese video a un nombre, a una casa, a rutinas diarias, a pruebas físicas y finalmente al estándar de un tribunal, era una etapa mucho más difícil. Ahora ven, y veamos el workflow del caso, cómo funciona el sistema. En cuanto ocurre el hecho, llegan miles de pistas. La gente llama, dice, yo lo vi, dice, se parece a tal, dice, ese coche era así. Y cada pista es una puerta, pero si hay demasiadas puertas, ¿cuál abres primero? Aquí entra el lead triage, es decir, clasificar la información y priorizarla. En un caso como Delphi, esto es cuestión de vida o muerte, porque una mala clasificación puede retrasar la dirección correcta. Y por eso, una de las lecciones más duras y famosas del caso Delphi pasa por aquí. Después se supo que una de las informaciones críticas que llevaba al sospechoso solo apareció de verdad cuando se revisó años más tarde, con otros ojos. Es decir, en los primeros años, una pista del tipo estaba allí. Se perdió en el sistema, o cayó en la categoría equivocada, o perdió fuerza porque parecía descartada. Y solo después, al revisarla de nuevo, se abrió una puerta enorme. ¿Qué significa eso? Significa que a veces un caso no queda sin resolver porque no hay información. A veces la información existe, solo que no está en el lugar correcto, en el momento correcto. Y esta es una verdad que el público casi nunca ve. Investigar no es solo encontrar. Investigar también es no perder. No perder la prueba. No perder la frase de oro escondida en una pista. No perder la primera frase de un testigo. Y lo más importante,
No perder el foco con el paso del tiempo. Volvamos al teléfono. Libby saca el teléfono y graba. Esto no es solo valentía. Es una captura de evidencia instintiva. Pero por icónico que sea ese fragmento, para un investigador, las preguntas son más duras. ¿De dónde vino el hombre del video? ¿A dónde fue? ¿Quiénes estaban en ese sendero ese día? ¿Qué vieron los testigos? ¿Y qué confundieron? ¿A cuánta gente en la zona le encaja esa ropa? Que la voz se parezca a la de alguien. ¿Puedes identificarla en un juicio? Y la pregunta más crítica, ¿qué cadena adicional necesitas para convertirlo de sospechoso en acusado? Justo ahí, el caso Delphi se vuelve un manual moderno, porque la sociedad vio el video como el final. Pero para un fiscal, el final no es el video. Es el video más la convergencia de otros elementos. Y aquí empieza el segundo gran problema. En los casos de alto perfil, cada paso se mueve en dos planos. El primer plano es el de la investigación real. El segundo plano es el plano mediático. En Delphi, el segundo plano fue tan fuerte que las partes hechas en silencio a veces no se veían desde fuera. La gente decía, ¿por qué no lo encuentran? Pero en una investigación, a veces encontrar no tarda tanto como hacer que la prueba aguante. Porque puedes encontrar a un sospechoso, pero sostenerlo en un tribunal es más difícil. En el juicio tienes que pensar cada detalle, cómo se obtuvo la prueba, cómo se preservó la cadena, la fiabilidad de las declaraciones, la exclusión de explicaciones alternativas y los huecos que la defensa va a atacar. Durante años en Delphi también estuvo esa pregunta. ¿Por qué el video no fue suficiente? La respuesta, duele, porque aunque el video muestre un quién, el tribunal exige un quién que sea jurídicamente demostrable. Imagínalo, dos personas vestidas igual, misma estatura, mismo cuerpo, mismo andar. El video te acerca, pero no te pone el punto final. Para poner ese punto, hace falta linkage adicional, líneas que prueben que ese hombre estaba allí, cruces con otros datos, y sobre todo, un mecanismo fiable que te permita decir, es este hombre. Y luego, llega el late pivot, el giro tardío. Años después, un punto de inflexión en la investigación lleva al arresto de un hombre llamado Richard Allen. Ese hecho crea la frase más paradójica de la historia Delphi. La imagen del sospechoso estaba desde el primer día, pero el nombre se confirmó años después. ¿Y por qué pasa eso? Porque en los grandes casos, a veces entra en juego el factor humano. La investigación es un sistema, pero el sistema lo mueven personas. Las personas pueden equivocarse. Un registro puede quedar en el lugar equivocado. Una pista puede bajar en prioridad. Y entonces esa pista puede quedarse años en una carpeta silenciosa. Y solo cuando alguien vuelve a mirar y dice, aquí hay algo, puede cambiar la dirección del caso. Esta es la lección más dolorosa y profunda de Delphi. A veces el criminal no necesita ser brillante. Un solo instante de pérdida de atención en el sistema puede crear años. Ahora, vuelve a pensar en ese teléfono. El fragmento que grabó Libby es heroísmo y también un mensaje. Ese mensaje dice, yo hice lo que pude. El resto tiene que verlo el sistema. Y justo aquí, llegamos a una conclusión más grande. En una investigación, la prueba no solo se encuentra, la prueba se gestiona. La prueba entra en el expediente. Vive en el expediente. Puede olvidarse en el expediente. Y puede renacer en el expediente. Un video puede ser la prueba más brillante, pero sin un workflow correcto, ese video puede quedarse solo durante años. Y si tuviera que cerrar esta historia con una sola frase, diría esto. En Delphi, un teléfono mostró al sospechoso, pero los años mostraron al sistema.
porque a veces un caso no expone al criminal, expone el proceso. Y la lección más dura y más importante es esta: la verdad. A veces está ahí desde el primer día. Solo hace falta recogerla y ponerla en el lugar correcto.